Muy complacido de que tengamos este escenario, agradecer a Camilo González, que tiene un gran liderazgo y una, digámoslo, permanente iniciativa y se ha logrado hacer esta sociedad entre varios para hacer este diplomado. Bueno, yo quiero colocar 4 puntos, que son la pregunta que ha expresado Camilo, o sea, en qué momento estamos y cuál es la perspectiva de este esfuerzo de cerrar el conflicto armado. Primero, digámoslo, partiendo de que yo creo que por primera vez en este largo intento de solución negociada, porque llevamos 30 años intentándolo, y tenemos una paz hecha, ¿cierto? La paz de los 90, la paz que tiene como referente la Constitución del 91. O sea que cuando pensemos en Colombia no tenemos que pensar que vamos a hacer la paz, sino que vamos a continuar ese esfuerzo, porque tenemos una paz que hemos construido, una paz política, una paz como propósito, que desafortunadamente no hemos logrado completarla como una totalidad nacional. O sea, que ha persistido el alzamiento armado, que ha persistido esta disputa de poder vía violencia. Entonces, yo creo que por primera vez en los 30 años de esfuerzo por cerrar el conflicto armado, pareciera ser que estamos realmente ante la posibilidad cierta de cerrar el conflicto armado. Y creo que eso se expresa en la agenda. O sea, la agenda que están negociando en este momento la FARC y el gobierno colombiano, el gobierno liderado por el presidente Juan Manuel Santos, creo que expresa con toda claridad la agenda del conflicto armado. O sea, este conflicto empezó por un tema de un desajuste en el campo colombiano, o sea, un campo colombiano inequitativo, excluyente, un campo que no ha respetado al campesinado, sino que lo ha maltratado, lo ha violentado, lo ha empujado a buscar permanentemente nuevas tierras. Y eso es una de las raíces del conflicto, que es el punto número 1 de la agenda que se está negociando y sobre los cuales ya hay avances importantes. Y la segunda raíz de este conflicto es el recurso permanente a la violencia para sacar competidores políticos o para no permitir la emergencia de nuevas propuestas políticas. O sea, el recurso a que aquí se puede asesinar al contrincante político, o sea, que se expresa en el simbolismo del 9 de abril del 48, o sea, la muerte de Gaitán, que desafortunadamente sigue pasando hasta el día de hoy. El último asesinato de la Marcha Patriótica es un tema de semanas, o sea, no de años, sino de semanas. El último muerto de la Marcha Patriótica, de aquí está Jaime Caicedo, pues que puede, digamos, reafirmar en que se mantiene el exterminio y la persecución contra los opositores políticos. Esa es la segunda raíz del conflicto, o sea, la raíz de que se aniquila físicamente, se roban las elecciones, ¿cierto? El 19 de abril del 70, y sigue pasando hasta el día de hoy. O sea, no hay confianza en el sistema electoral, o la competencia es demasiado desigual, que es lo que estamos viviendo en estos días. O sea, solamente pueden hacer política los que tienen plata, los que tienen recursos, los que roban al Estado, o se alían con las mafias, o hacen negocios con la política. Eso generó una segunda raíz del conflicto, o sea, la garantía de competencia política. Se mata, se roba o se margina para hacer política. Y ese es el segundo punto de la agenda de La Habana, de la agenda que está negociando. Sobre ese campo desordenado, desigual y inequitativo, y sobre esas relaciones políticas autoritarias, con violencia, con fraude, con robo, se montó el narcotráfico. O sea, el narcotráfico es dinámica económica y dinámica política. ¿Y por qué tuvimos un auge del narcotráfico? Pues porque estaban todas las condiciones propicias para que el narcotráfico echara raíces y se implantara como dinámica económica y como dinámica política. Tercer punto de la agenda, sobre el cual ayer se dijo que hay una redacción básica de acuerdo.
Y un conflicto de medio siglo, ¿qué nos ha dejado? Pues nos ha dejado millones de víctimas, por supuesto una democracia precaria, por supuesto una gran desigualdad. Entonces, ese es el cuarto punto de la agenda: los derechos de las víctimas, los graves crímenes, la verdad, la justicia y la reparación. Cuarto punto de la agenda. Y por supuesto que si logramos avanzar en un acuerdo, tendrán que haber elementos de garantía, de garantes, y tendrá que discutirse el tema del desarme, y tendrá que discutirse el tema de cómo implementar los acuerdos. Quinto punto de la agenda. Entonces, yo creo que al día de hoy, en el proceso de gobierno FARC, hay avances en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. Lo cual uno podría decir, digo hay avances porque no todos los puntos no están cerrados, o sea, hay discusiones pendientes en cada uno de los puntos. Pero uno podría decir que de un conflicto histórico de medio siglo estamos realmente trabajando sobre las raíces del conflicto y buscando un camino de entendimiento. Entonces, ese es mi primer punto, de que estamos ante un proceso que tiene logros y que tiene que mostrar. Mi segundo punto es, ¿por qué uno puede ser optimista de que ahora sí, en el cuarto intento con las FARC, va a ser posible llegar a un acuerdo negociado y a un acuerdo que permita la transformación de las FARC de una fuerza política en armas a una fuerza política sin armas? Y yo tengo una respuesta. Yo creo que por primera vez en este medio siglo del conflicto armado, la variable violencia, la variable violencia organizada desde el poder es una variable de ineficiencia económica. O sea, este conflicto ha sido un conflicto que ha dinamizado la economía colombiana. La ha dinamizado en el sentido de que unas fuerzas sociales, políticas y económicas han acumulado poder en medio de la violencia. Eso tiene un nombre concreto, ¿cierto? Y son las mafias, el latifundio, la gente que se ha enriquecido en medio siglo del conflicto, ¿cierto? A costa del sufrimiento de una parte importante de la sociedad colombiana. O sea, en medio del conflicto hay una clase que en los años 70 se llamaba una clase emergente y que ahora, en este 2014, ya no somos emergentes, sino somos establecidos en la sociedad colombiana, que tienen un poder importante en dinámicas rurales, en dinámicas de diversos tipos de economía y que se han lucrado en este medio siglo de violencia. Pero hay una parte también de lo que Lucio Sandoval llama una élite republicana, una gente que se desentendió del campo colombiano. Y dijo, allá en el campo colombiano, el latifundio que haga lo que quiera, que haga su latifundio y su ganadería, y que haga el narcotráfico, todos los grandes negocios en el campo, de una manera importante. Pero esa élite que está más en las finanzas, en la industria, en las grandes ciudades, en la economía legal, que se desentendió del campo y permitió que esa dinámica mafiosa creciera, ya no está interesada más en que la violencia se mantenga, porque la violencia se ha vuelto una variable de pérdidas económicas. ¿Eso en qué se expresa? Eso se expresa en que el conjunto de la economía colombiana necesita para su crecimiento y su dinamización los territorios donde hoy está y se mantiene la violencia, se mantienen las guerrillas. O sea, esos territorios se requieren para hacer grandes negocios, para hacer minería, para hacer agroindustria, para dinamizar el campo colombiano. O sea, esta élite republicana que le dio la espalda al campo colombiano y que permitió que las mafias se instalaran en el campo colombiano con el paramilitarismo, ya no se puede desentender
del campo colombiano, porque el campo y los territorios, ¿cierto?, se requieren para hacer grandes negocios. Entonces hay una variable económica que los está empujando a que, como la guerrilla no está derrotada, porque la respuesta es, hay negociación porque la guerrilla no está derrotada. La guerrilla permanece en 250 municipios del país, como una fuerza organizada, como una fuerza con iniciativa, como una fuerza que resiste. O sea, después de una gran operación militar entre el año 98 y hasta el día de hoy, la guerrilla no está derrotada. Entonces, como no está derrotada, ¿qué queda? Queda la variable negociación. Esa es la razón por la cual el presidente Don Manuel Santos está sentado con las FARC tramitando la agenda del conflicto. ¿Y por qué la FARC está sentada? Y por primera vez en su historia considera la variable negociación como una variable realmente importante. Mi tesis, que puede ser debatible, es que la guerrilla tuvo siempre la ilusión del triunfo, o sea, y era su proyecto. El señor Manuel Marulanda arrancó la guerrilla con 44 campesinos en el año 64 y cerró el 2012 en el Caguán con un ejército de 20.000 combatientes. ¿Para qué? Para tomarse el poder. O sea, nuestro proyecto es hacer un ejército e imponernos sobre la oligarquía colombiana. Ese es el resumen del proyecto de la FARC. Voy a hacer un ejército y me voy a imponer. De 44 pasó a 20.000. Eso es una apuesta importante. Pero de 20.000 en el 2002 al 2008 la FARC se había reducido por lo menos en la mitad. O sea, en 6 años, una ofensiva militar del Estado con el acompañamiento internacional y fundamentalmente de los Estados Unidos redujo a las FARC a la mitad y le propinó a las FARC los más duros golpes militares y simbólicos de su historia. Perdió a Raúl Reyes, bueno, no quiero expandirme en eso. Entonces mi respuesta es: ¿por qué las FARC ahora está de manera juiciosa, concentrada y trabajando en el acuerdo? Porque ha perdido la ilusión del triunfo. O sea, no sabe que no va a ganar, sabe que no puede ganarle al Estado colombiano. Entonces, como sabe que no puede ganar, ¿qué variable le queda? La variable negociación. Entonces, las dos élites de poder, la élite republicana que representa el presidente Santos y la élite insurgente que representa a las FARC, están sentados trabajando y han construido la agenda de solución del conflicto armado de medio siglo. ¿Qué falta en este proceso? Falta una mesa con el ELN. No es posible un acuerdo de paz y un cierre del conflicto armado si no hay una mesa con el Ejército de Liberación Nacional. Fuerza que igualmente está en el territorio, coherente, organizada, que resiste, mucho menor que las FARC si se quiere, sí, pero ahí está. O si no, ustedes vayan al sur de Bolívar, o vayan a Arauca, o vayan al Catatumbo, o vayan a una parte del Cauca, de Nariño, bueno, están en 90 municipios, ¿cierto?, con presencia permanente. Entonces ahí eso es lo que falta. ¿Y qué es lo que, digámoslo, haría posible que este proceso sea exitoso? Pues un esfuerzo social y ciudadano de acompañamiento a este proceso. O sea, esto va a requerir, y está requiriendo, y está convocando a la ciudadanía a que lo respaldemos, lo acompañemos, lo proyectemos en el debate público, con propuestas, con iniciativa, con movilización, todo lo que implica una acción ciudadana compleja acompañando este proceso. Y entonces, para cerrar, ¿cuál es la perspectiva de este proceso? O sea, ¿qué es lo que nos tiene que dejar este proceso? Uno, nos tiene que dejar una democracia de mayor calidad. O sea, lo que se está jugando acá en este momento es abrir la democracia colombiana. Abrir la democracia colombiana logrando un campo donde los grandes, pequeños y medianos puedan vivir. Porque la historia ha sido que los pequeños no tienen un lugar en el campo. El pequeño campesino no tiene un lugar en el campo.
un lugar digno, respetable, importante. Ese campesino que produce los alimentos que nosotros nos comemos. Si ese campesino, si ese campesinado, si esas familias campesinas no tienen, que son 10 millones, 12 millones de personas en este país, sin contar los 6 que fueron desplazados de la violencia en los últimos 20 años, si ese campesinado no tiene un lugar digno, no es posible la convivencia en el país. Habrá nuevas formas de violencia. Y si no se puede competir políticamente en el país, o sea, si no hay garantías, si no hay posibilidades de que las fuerzas políticas compitan, ¿cierto? Sin que los maten, les roben o los marginen, pues va a ser muy difícil un tiempo de convivencia. Entonces lo que nos estamos jugando es eso, una ampliación de una precaria democracia. Cuando ustedes piensen en Colombia, piensen en una democracia precaria. Si la democracia fuera como la vida humana, ¿cierto? O sea, si comparáramos el proyecto de democracia como la vida humana, uno diría, nuestra democracia está en el jardín. Es pequeña, ¿cierto? Claro, en el jardín la gente es alegre, los niños son, tal vez no sea un buen cine, pero lo que quiero decir es que pensemos en un árbol. Otra vez una buena figura, pensemos un árbol. Ustedes piensan un árbol de esos enormes, un árbol bello. Piensen que es un árbol chiquito, no es un gran árbol, que dé frutos, que dé sombra, que nos cobije, no, es un árbol chiquito, es precario. Y entonces tenemos que hacerla crecer, y hacerla crecer implica para el conjunto de la sociedad colombiana cerrar el conflicto armado. No es lo único que tenemos que hacer muchas cosas, pero una de las cosas que tenemos que hacer es cerrar este conflicto ampliando democracia, tomando las raíces del conflicto y trabajando por una agenda política enorme. Y para cerrar, ahora sí, cerrar. Yo creo que si no logramos cerrar ese conflicto armado por X, Y, Z razón que lo hemos discutido durante todo el diplomado, los que van a estar felices de ese fracaso son los que se han beneficiado. Y eso tiene un nombre propio en la política colombiana. Eso es lo que representa el señor Álvaro Uribe Vélez. O sea, ese mundo mafioso, paramilitar. Ese mundo está feliz con la guerra. Si ese mundo nos gana, este pulso político, y no logramos que las mesas sean exitosas, yo creo que sí vamos hacia allá, pero las amenazas son grandes y el reto es enorme. Si no logramos cerrar ese conflicto en este intento, en este cuarto intento con las FARC, y no sé cuál intento con el ELN, si el quinto, el sexto, el séptimo, si no logramos cerrar este conflicto, lo que se viene es un ciclo de terrorismo. O sea, lo que vamos a vivir, si no cerramos este conflicto, ¿por qué? Porque ya no va a haber una quinta oportunidad para las FARC y para el ELN. Lo que va a haber es un esfuerzo militar por derrotarlos. Y en ese esfuerzo militar por derrotar a las guerrillas lo único que les va a quedar como posibilidad de lucha es el terrorismo. Yo no quiero ser el mal abuelo y ojalá ese escenario no lo hagamos, pero o cerramos este conflicto ahora con unos acuerdos importantes, o la derecha extrema se impone, cierra la posibilidad de la negociación, ¿cierto? Y lo que vamos a vivir es un ciclo de violencia caracterizado, diría yo, por el terrorismo. Entonces, de ahí el reto tan importante. Y el terrorismo no va a ser en el campo, el terrorismo va a ser en las ciudades. Eso es lo que yo creo que o logramos eso o tendremos que vivir un reto enorme en la política colombiana. Y muchas gracias y disculpen un poco la dispersión y lo largo.